El intercambio comercial de bienes argentinos muestra un crecimiento, ¿no? Para el mes de mayo de 15.570 millones. Vamos a hablar un crecimiento del 14,6%. Vamos a hablar de estos datos con Janina Lojo, especialista en comercio exterior, que ya está conectada con nosotras. ¿Cómo está, Yani? Un placer, te saluda Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paz? Buen día. Buen día, gracias por estar en contacto. Y bueno, observamos, ¿no?, los datos del mes de mayo, donde muestran una mejoría y un gran crecimiento en las exportaciones, ¿no?, para este mes, lo que representa un 34,4%. Sí, y lo más importante, como siempre mencionamos, acá es analizar por qué crecieron las exportaciones. En este caso, hay un aumento del 18% de las cantidades exportadas y casi un 14% de los precios. Eh, o sea que estamos vendiendo más cantidad con precios más altos. En parte, la parte de los precios se explica por la crisis que hubo a nivel mundial, que subió tanto los precios de algunos commodities como tuvimos en algunos momentos precios históricos para algunos granos, y también todo lo que tiene que ver con energía que operó por lo menos en el mes de mayo en máximo, entonces eso traccionó fuertemente las exportaciones. Vamos a ver si te parece los datos, ¿no?, que publicó el INDEC para verlo en profundidad y ver qué pasó con los rubros. Bueno, ahí vemos, ¿no? Un intercambio comercial donde muestra, por un lado, las exportaciones y por el otro lado, una baja en las importaciones, ¿no?, del 7%. Sí, en las importaciones acá lo que vemos es el fenómeno opuesto. Lo que vamos a ver es una caída en las cantidades importadas y una suba de precios. Es decir, que lo que importamos fue menos, pero lo pagamos más caro. Claro, Justamente antes de que ustedes me contactaran estaba viendo el desagregado, pero posición, o mejor dicho, descripción de producto por producto, sí. un comparativo. En el caso de las importaciones es interesante porque este año cambió por completo la composición. Este año, dentro de lo que más importamos, por lo menos en el mes de mayo, ¿sí? Sí, Eh, Hay productos que tienen que ver con el sector agropecuario, productos inmunológicos, ya hay alguna importación de gas natural licuado que el año pasado para esta época no teníamos, mm, vehículos automóviles que en general en su conjunto suman un valor muy importante, y vemos ya los vehículos eléctricos que empiezan a aparecer y que en mayo del año pasado todavía no estaban. claro. Este gran crecimiento, ¿no?, por el otro lado, hablando más bien ahora de las exportaciones, un crecimiento del 34,4%, llama la atención los combustibles y la energía, ¿no? Sí, a ver, no estaba haciendo el análisis, no llegué en particular a hacer el comparativo 2025, 2026, pero sí te puedo decir que el aceite crudo de petróleo fue el que más traccionó porque las exportaciones llegaron a ser de 1.171 millones de dólares. Qué bien. En segundo lugar estamos con el maíz en grano y la harina en pellets en tercer lugar. Después Claro, tenemos poroto de soja, etcétera. Lo que tiene que ver ya con por ejemplo, vehículos, eso es interesante siempre ver, sí, estamos en 500, también ubicándonos en 500, y después tenemos, bueno, algunos minerales. Aumentó también la cantidad de carne mira. exportada, deshuesada. Ahí tenemos un dato interesante, Mm, más si lo comparamos la misma categoría el año pasado, o sea, mes contra mes, no en el sí. acumulado, ¿sí? Porque no llegué a hacer tanto desglose, pero sí en el acumulado, la exportación de carne congelada específicamente y deshuesada en mayo creció un 103%. Qué bien, es un montón. Y viendo este saldo comercial, ¿no?, donde ahí dice específicamente 3.500 millones, ¿a qué se refiere, no, este dato? El saldo es la diferencia, obviamente, entre las importaciones y las exportaciones. Vamos Bien. con 30 meses consecutivos donde las exportaciones superan a las importaciones. Eso significa que ingresan más dólares de los que salen. Mm, En el caso, por ejemplo, de aceites crudos, hay un crecimiento en este mes nada más de sí, un 322%. Ahí lo que vemos es el efecto crisis Medio Oriente. claro. Lo único que sí hay que mirar, y por eso yo estaba haciendo el análisis del detalle de lo que tiene que ver con la SIMPO, es qué es lo que está reaccionando a la baja a la 5, teniendo en cuenta que el 70% de lo que importamos está destinado a la producción.
En mayo del año pasado teníamos meses de mucho crecimiento en lo que era bienes de capital y partes y accesorios para los bienes de capital, lo cual hacía una mención porque significaba que las empresas estaban tecnificando, estaban mejorando tecnológicamente. Esto obviamente no se sostiene en el tiempo, las empresas hacen inversiones y luego por un tiempo tienen que esperar, y más en un contexto Claro, particular. Lo que me llama la atención que veníamos viendo en los últimos meses, que los bienes intermedios, que son importados para después transformarlos y producirlos, venían a la baja, y en este mes, en el mes de mayo, volvieron a subir las exportaciones de bienes intermedios. claro. ¿Qué involucraría, ¿no? Los bienes intermedios? Bueno, en bienes intermedios tenemos distintos productos, pero son productos destinados, como te decía, a la transformación. O sea, cuando yo hablo de bienes intermedios, lo que te estoy diciendo es productos que yo voy a traer al país y que y ahí tenemos un montón, porque Mm, tenemos de abonos, hasta aceites, ácidos, un montón de componentes, alambres. eh, para que vos te des, creo que una de las categorías que tiene mayor cantidad de ítems, bolsas, bridas, hay cables, cadenas, cajas, cajones, bueno, ¿por qué? Porque son bienes que se incorporan dentro de los procesos productivos, por eso se llaman bienes intermedios. bien. Entonces, esto mostraría cierto repunte en la demanda de aquello que se utiliza para después transformar en el país o incluir en un proceso productivo. Claro. Y viendo este dato, ¿no? De las importaciones, ¿qué es lo que más bajó, digamos, en el mes de mayo? Lo que menos importó. En grandes rubros, lo que menos se importó, o porque el Sí, detalle obviamente sí, sí, partida por sí. partida es difícil de hacer, en mayo lo que menos se importó, si yo veo, o sea, la caída más significativa, Sí, la voy a ver, aunque están hablando todos del boom de las importaciones por courier, la caída más significativa, porque todos hablan de eso, ¿no? Pero la caída más significativa la tengo en combustibles y lubricantes, que es el 33%. Y claro. a mí me parece que ese es el dato que tenemos que tomar porque durante mucho tiempo fuimos dependientes de las Mm, importaciones de energía, con un déficit muy fuerte en energía, y eso nos complicaba. claro, Imagínate si hubiésemos tenido que atravesar la crisis del Medio Oriente teniendo que importar claro. combustible, lubricantes. Eso hubiese afectado muchísimo a la economía. Exactamente. En segundo lugar, tenés la caída de esas partes y accesorios para bienes de capital. Y después ya los retrocesos que vemos en el resto de vehículos automóviles. Eso sí, eso viene marcándose ya hace un tiempo. Eh, pues el resto de los rubros tuvieron movimientos muy pequeños. Eh, Tuvimos caída en bienes de capitales con un 7%, bienes de consumo cayeron un 2,3%. Eh, Bien. y te puedo decir es que las fugas se ven en los intermedios Mm. y en lo que es el resto de importaciones, que están en un 74%. Bien, viendo y observando, ¿no? Esto que también se está diciendo de que aumentaron y crecieron, o hay un boom de esto que comentabas, ¿no? De las compras puerta a puerta. ¿Es así, no es así? ¿Cuánto representa? A ver, sigue representando en torno entre el 1 y el 2% dependiendo del mes en el cual hagas el análisis. Eh, Tenemos que tener en cuenta, y esto lo remarco siempre porque me parece que es importante, que las operaciones por courier no son ilimitadas. Las personas pueden hacer compras hasta 5 compras por año. eh, Tienen una franquicia de $400 para no pagar derechos ni tasas. Y lo que yo veo es que se está estabilizando en torno a los 100, 110. Ese es el valor. Es más, retrocedieron en relación a lo que fue abril, porque en abril tuvimos 118 Claro, millones y ahora tuvimos 115 millones. claro, Si yo lo voy a comparar contra mayo del año pasado, el crecimiento es sustancial, obviamente, porque lo que tengo principalmente es que en abril todavía teníamos eh, el cepo, que impedía a claro. las personas comprar dólares para atesorar, lo cual hacía que si vos haces una compra en el exterior tuvieses que pagarla con el dólar tarjeta. Mm, A mediados de abril se levantó esa restricción y muchas personas lo que empezaron a hacer es, bueno, compramos y pagamos directamente en dólares. bien.
Pero recordemos que esto tiene un tope, no es que es No es ilimitado. ilimitado, claro. Exactamente. Bien. Sí, obviamente, si yo miro el crecimiento de enero-marzo, si comparo enero-mayo del 2025 contra enero-mayo del 2026, voy a ver un crecimiento del 113%, porque los primeros meses teníamos esa famosa complicación por el cepo, y además porque la gente recién estaba arrancando. Sí, 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 Después se sí. fue masificando aún más. Total. Eh, yo quisiera ver la foto terminada y año a año comparar, porque lo que también veo es, mucho se está hablando, suben las importaciones de courier, pero bajan otras importaciones, y bueno, pero habría que analizar por qué bajaron las otras importaciones también, Claro, que nos totalmente. tenemos que poner a mirar. Por ejemplo, en el caso de vehículos, habría que analizar cómo estamos de stock, si hay ventas, si se reemplazó. Sí, El sí, año tener un pasado, panorama más amplio, ¿no? En cuanto al dato, porque quizás acá, acá vemos un porcentaje menor, pero también si no se está importando ciertos productos porque tampoco está activando y está moviendo, o por lo mismo, sí, a aquellos importadores de indumentaria y demás, quizás durante meses, si no hay actividad, si no se mueve la actividad, si el verano en particular, como algunos mencionaron, no hubo movimiento en el consumo, lógicamente eso van a achicar y no van a importar, no se van a sobreestoquear de mercadería o de insumos, ¿no? En caso de que sean para otro. y además, otra cuestión que me parece que es interesante para que tengamos en cuenta, Sí, que tiene que ver también con el comportamiento del consumidor, que en un momento todos salieron a comprar por las plataformas, por Shein, por Temu, y creo que ya no hay tanta desesperación de parte de la gente por las plataformas, ya probó, ya vio, mucha quedó decepcionada con lo que recibió, claro, claro. y en general lo que muchas veces se termina comprando tiene más que ver con un producto que quizás no consiga en la Argentina que con un producto que estoy reemplazando. No, no sé si sigue habiendo tanto reemplazo por el tema de la famosa expectativa de calidad, que muchos se llevaron chascos. Total. Totalmente, sí, 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 totalmente. Esto también tiene influencia, ¿no? Digamos, generó como un impacto rápidamente, pero rápidamente ese impacto bajó, no sé si a los niveles que había subido, pero bueno, sí hubo como, tengo que mirar qué es lo que voy a comprar, porque por supuesto la calidad no es la misma y se demostró, ¿no? En varias ocasiones. Yani, gracias. Sí, no, y una Sí, última cosa. Tengamos sí, en cuenta que en general el ticket promedio es de menos de $100, o sea, la gente claro. compra poco, y que no todo el mundo tiene disponibilidad para hacer un solo pago por el equivalente a 70 o $100. Es para un grupo muy pequeño de argentinos que pueden hacer una sola compra de ese importe, con Mm. todos los impuestos y gastos que eso representa. Totalmente, y también, bueno, no hay financiación, ¿no? Acá uno en Exacto. Argentina va a comprar algo y puede pagar de a poco, digamos, cualquier cosa tiene una manera de financiar y ahí, bueno, es como pagar todo en efectivo también, bueno, son distintas maneras y por supuesto tienen las ventajas y los contras también. Gracias, Yani, por estar en contacto. No, gracias a vos, un placer y buen fin de semana. Un placer, gracias. Ahí hablábamos con Janina Alojo, especialista en comercio internacional.